Pero bueno, vamos a entrar ya en harina, que este es a lo que hemos venido, el proyecto Aerial, que es para la conservación de vencejos y hirundínidos. Lo primero de todo vamos a presentarlos por encima. Quería deciros que los vamos a presentar, ya digo, unas pinceladas porque a todas aquellas personas que decidan dar el paso de colaborar para los censos les vamos a ofrecer, vaya, con completa gratuito, aquí todo gratuito, ¿no? Unos contenidos que hemos elaborado de identificación, ya no solo visual, sino acústico, que creo que es un material de apoyo para la identificación en campo y que, bueno, que aquí simplemente vamos a presentarlos por encima, ¿no? Bueno, pues vamos. Los hirundínidos. Los hirundínidos se componen de dos grupos principales, que son la golondrina y los aviones. A grosso modo, y perdóname que sea un poco tosca, la golondrina tiene la cola larga y los aviones son como muy redonditos. Son muy redonditos en ala, cola, no van a destacar en nada. Luego los vencejos van a ser lo de las alas largas, por así en resumen, ¿no? Pero bueno, es importante distinguir entre especies también. La golondrina común, la más famosa, la de la golondrina de Becker, bueno, pues van a tener el mentón rojizo, son de un color oscuro, azulado por encima y la barriguita la tienen blanca, la cola horquillada por supuesto. Y la dáurica, por el contrario, va a presentar esta parte de la espalda, que es el obispillo, de un color anaranjado, a juego con su mentón, por supuesto. Y por debajo va a ser también de un color blancuzco, con la diferencia de que la cola por abajo va a ser de color oscura o negra. Nos vamos a los aviones. El más común, como su nombre indica, el avión común, va a ser el que nos vamos a encontrar en casi todos los pueblos porque está muy asociado a las construcciones humanas, tanto ocupadas como no ocupadas. Bueno, hay un montón. Hacen colonias fuertes, muy grandes y bueno, la diferencia respecto a sus congéneres es que es de color oscuro con brillos azulados, el mentón va a ser blanco y va a presentar el obispillo igual que la golondrina dáurica, pero no lo confundamos, este es de color blanco y este es de color anaranjado y una cola corta horquillada también. Por sonidos también se podrían distinguir, pero aquí no vamos a ampliar en eso. El avión zapador, su característica más distintiva va a ser su collar marrón, que lo vamos a poder ver en la zona ventral, que va a ser blancuzca su barriga. También tiene un mentón blanco grisáceo. Y el único que va a presentar estas motitas características va a ser el avión roquero. Entonces, si son así marroncitos, si tiene motas en la cola u ocelos, vamos a clasificarlo como roquero y si por el contrario tiene este collarcito lo podemos determinar como zapador. Por su parte los vencejos, aunque tenemos también el vencejo cafre y el vencejo moro, que de vez en cuando hacen tentativas en las provincias, bueno, en las provincias de alrededor se pueden encontrar, en Málaga es más complicado. Los más importantes van a ser estos tres de aquí, el vencejo real, el pálido y el común. El real se presenta como menos habitante de las ciudades más ajetreadas. En Málaga, sobre todo, bueno, Málaga, Fuengirola, Costa del Sol, o sea, las zonas más de urbe van a ser los vencejos pálidos y el común. La diferencia, pues además del tamaño de envergadura que tiene, que como ya he indicado, los vencejos destacan por sus largas alas. Los vencejos reales tienen la barriguita blanca, así como el mentón, y son oscuritos, mientras que los otros dos van a ser de unos colores más lisos. El vencejo pálido no es tan oscuro como el común y además presenta unos moteados bastante característicos en la zona ventral. En vuelo se puede observar que tiene la base del ala más ancha, el mentón más blanquecino. Sin embargo, el vencejo común va a presentar en la base del ala más estrecha y un mentón blanco poco marcado. Estas son las especies que a mí me gusta más distinguir por sonido, que suelo equivocarme menos. Y bueno, los podemos ver porque podemos identificarlos bien en campo porque hacen unas grandes colonias muy ruidosas, sobre todo en los momentos crepusculares.
Bueno, una peculiaridad que tienen estos animales es que también tienen fácil clasificación a través de los nidos. Las aves alfareras, los alfareros son aquellos, como la golondrina común, construyen sus nidos mediante barro. Lo identificativo de esta especie es que no cierra el nido y lo deja así con forma de cuenco, sin cerrar. Pues lo mismo que el avión roquero, solo que este lo hace más en zonas, más que en casa, lo hacen en sitios como paredes de rocosas y demás. De ahí su nombre, ¿no? El avión común, por el contrario, sí que termina cerrando el cuenco hacia arriba, hacia el techo, dejando una abertura por la que entran y salen los adultos o se asoman los pollitos, como es el caso, también entero hecho de barro. Y la golondrina dáurica, ya destaca así tal como lo vemos, también lo cierra hasta arriba y hace un tunelito por el que accede, que hace que tenga una forma como de iglú dado la vuelta. Así que esto es súper característico. Si veis esto, es de dáurica. Por el contrario tenemos las aves cavernícolas, que son las hemos llamado así porque se meten en huecos, ¿no? El avión zapador construye sus propios nidos. Bueno, normalmente excavan sus nidos pues de la misma manera que hacen los abejarucos, ¿no? En taludes que sean de arenisca o de un sustrato lo suficientemente blando como para que puedan hacerlo. Y de un año para otro suelen vencerse y suelen tener que volver a construirlo. Y los vencejos, por su parte, los comunes, pálidos y reales, tienden a ocupar agujeros que ya están hechos en construcciones humanas. Este, por ejemplo, es un nido de una persiana, juntas de dilatación, tejados, en fin, 1000 sitios que pueden modificarse y esos son problemas después para la conservación de los mismos. Y bueno, las rarezas, pues como son raros, pues tienen que hacer también sus peculiaridades. El vencejo cafre ocupa nidos de golondrina dáurica y pone aquí unas plumitas identificando de que eso es suyo, como poniendo su banderita. Y el vencejo moro, pues por lo general puede ocupar nidos ya hechos de barro, pues de golondrina o de avión, pero también es dado a remodelarlo a su manera o incluso podría llegar a construir de cero si tiene un sustrato suficientemente bueno mediante aglutinamiento de paja, plumas y con su saliva se termina de hacer su casita para anidar. Los nidos ya no solo los podemos distinguir por cómo están hechos, sino dónde están, ¿no? Los aviones comunes tienden a hacerlos bajo cornisa de casa, edificios, puentes, mientras que los vencejos, como ya he comentado, en los huecos, grietas, edificios altos, tejados de uralita, a grandes alturas, ¿no? En espacios en roca bien altos. La golondrina común tiene apetencia por cornisas, tejados, los hacen menos, no suelen hacer colonias tan aglutinadas como hacen los aviones, también lo hacen en puentes, dentro de edificaciones, incluso casas un poco en mal estado. Eso también lo hace la dáurica. La dáurica lo hace en techos de túneles, bajo puentes, donde hay ríos, en edificaciones, muy asociada también a espacios antropizados, ¿no? Por su parte, el avión roquero utiliza puentes, paredes de piedra, en salientes, cornisas, espacios donde pueda tener ya un sustrato, y el zapador, como ya he indicado, orificios en paredes de tierra y orillas de río. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer este proyecto, ¿no? Este censo de irundínidos y vencejos? Pues con la colaboración ciudadana. Aquí es donde queremos destacar la importancia de los colaboradores. Cuanto más personas seamos, más rápido podremos cubrir todas las zonas de Málaga y conocer en qué situación se encuentran estas especies y desarrollando una metodología de censo que hemos diseñado específicamente para estas especies. Un poco por indicaros cómo vamos a ordenar en el tiempo el proyecto. Hoy 20 de febrero vamos a dar esta charla para todos vosotros. Comenzaremos los censos el 15 de marzo, que será un momento en el que ya la actividad de esta ave ya sea suficiente como para poder dar datos importantes de
de presencia. A finales de septiembre, que dependerá un poco de la actividad de las aves, podremos dar por concluido el periodo de censo y ya para octubre y noviembre ofreceremos los resultados y enviaremos los diplomas a aquellas personas que hayan participado. Esta metodología, como ya he indicado otras veces, será mediante un formulario que hemos diseñado y que para que lo podáis ir rellenando tenéis que escribirnos para que os demos un código de participante. Eso es como un DNI interno que os damos nosotros para que cada vez que rellenéis un formulario no tengáis que poner todos vuestros datos de nombre, apellido, tal, no. Ponéis el número y ya se agiliza todo, ¿no? Y bueno, pues si nos aporta datos, que estaremos muy agradecidos y además siempre vaya a tener nuestra ayuda y nuestro soporte para cualquier duda de identificación o lo que sea, estamos siempre al otro lado, pues recibiréis un certificado de participación de esta campaña, de este año. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a la metodología que la va a explicar Benito y espero que os quede todo muy claro. Hola, buenas. Pues aquí estoy. La verdad es que es un poco raro porque antes lo estaba viendo, estaba con una tablet y ahora no os veo. Pero bueno, os voy a contar un poquillo cómo funciona la metodología, ¿vale? Es una metodología que ya testeamos el año pasado. Incorporamos algún pequeño cambio, sobre todo a la hora de explicarla y de definir un poco las cosas para que fuera más cómoda. Y bueno, con lo que quería empezar es con dejar claro que la inscripción no obliga a un número de salidas, ni obliga a un tiempo dedicado, ni nada por el estilo. Al final, cualquier dato es mejor que no tener un dato. Entonces, en ese sentido, lo que os comentaría es, tenemos aquí puesto coge tus prismáticos, pero como veis hay por ahí un asterisco. ¿Por qué hemos puesto un asterisco? Porque no, si no hay alguien aquí que no tenga prismáticos, eso no es un problema. Hay colonias cuya altura no suponen un problema para censarlos sin prismáticos. Entonces, en ese sentido, se podría hacer el censo perfectamente sin unos prismáticos. Y luego, teniendo en cuenta las fechas en las que lo hacemos y que es en Málaga, que no es un sitio, digamos, frío, y menos en esa fecha, pues lo suyo es cubrirse la cabeza, llevar agua y luego para el mayor periodo que se dedica al censo, que es la estimada actividad, pues luego ya os diré cómo se hace, pues localiza una buena sombra en la que está en ese tiempo que estás mirando los nidos. Vale, respecto de las horas de actividad, esta es una de las diferencias que igual podéis ver con respecto al año pasado, que igual que hicimos, era una recomendación, pero hubo gente que se lo tomó de la literalidad y entonces queríamos dejarlo más claro. Solo hay un grupo, una especie en las que hay un horario fijo para poderlas censar, que serían los vencejos. Para poder realizar un censo de vencejos, tenemos que hacerlo desde el amanecer hasta una hora después o desde una hora antes del atardecer hasta el atardecer. Porque en esos momentos aumentan su detectabilidad y vamos a ver con más facilidad entrada y salida a los nidos de las colonias. En cambio, el resto de especies no hay ningún problema para censarlo en otras horas, con lo cual no hay unas horas establecidas para realizar los censos, excepto en vencejos. Vale, un poco cómo sería la metodología, así para ir haciéndonos un poco la idea. Pues lo suyo es salir a pasear y estar pendiente a movimientos y sonidos de las aves. Por eso en los documentos no tenéis que apuntar nada, porque como os ha dicho Laura, tanto los documentos de identificación y de metodología los vais a recibir en el momento que os inscribáis, o los que habéis escrito al final de la temporada pasada no se les han enviado todavía, pero se van a enviar al inicio de esta temporada. Entonces, luego lo que hay que hacer es, pues oye, estar pendiente y también ir pendiente de las zonas donde ya hemos comentado que les suelen gustar anidar las diferentes especies. Por ejemplo, las cornisas en el caso de los aviones comunes, también techos de uralita para vencejos, ese tipo de cosas que son sustratos preferidos por estas especies para anidar. Y luego, ya una vez he localizado una colonia, lo primero que tengo que hacer es contar nidos para poder hacer los formularios.
que son unos formularios de Google que podemos realizar con el teléfono sin ningún problema. Los formularios se hacen diferenciando fachada y especie, ¿vale? Así que os voy a poner aquí un ejemplo y ahora os explico por qué hay que diferenciar estas cosas. Vale, pues hemos llegado a la puerta de este edificio y lo primero es ubicarnos en el portal del edificio, en la zona de entrada del edificio. Una vez nos pongamos de frente a esa zona de entrada, a eso lo vamos a denominar frontal, a lo que nos queda delante. A los que nos quedaría a la derecha, la pared que nos quedaría a la derecha, el lateral derecho, el lateral izquierdo y luego la parte de atrás del edificio lo denominamos trasera. En casi todo esto es algo fácil de hacer, incluso en casas que van en línea, pues no tendrían derecha e izquierda, solo casi a veces solo frontal. Pero hay edificios en los que puede ser más complicado, pero bueno, al final lo suyo es intentar hacerlo. Basándonos en esto, en colocarnos delante del frontal de la puerta de acceso. Porque es importante separar por fachada y por especie. Bueno, al final estos datos no solo tienen una utilidad que es la propia recolección de los datos, sino que estos datos a posteriori la metodología está condicionada a su uso para la conservación de estas especies y la protección de las mismas. Entonces, a veces, bueno, de esta forma, separando los datos de esta forma, lo que conseguimos es que si en un edificio hay una eliminación de los nidos de la parte frontal de ese edificio, pero hemos tomado los datos solo de la parte frontal, pero hemos tomado los datos de todo el edificio entero, luego, si queremos usar esos datos para poder tomar algún tipo de acción contra esa eliminación ilegal, no podríamos saber cuántos nidos había en el frontal. Por eso se hace por fachada y además diferenciando especies. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, si nos fijamos, 7 nidos de avión común en el frontal. Eso que esa silueta negra que entra como por una grieta es un vencejo. Y luego en la derecha nos quedarían otros 2 nidos. Con lo cual, aquí lo podemos ver, a este edificio habría que hacerle 3 formularios de censo. Un formulario de censo para el frontal y los nidos de avión común, que serían 7... 2, 4, 6, 7, perfecto. Uno para el vencejo del frontal y otro para los 2 nidos de la derecha, como os indicamos en este texto. O sea, ya sé que puede parecer un poco engorroso, pero la idea es que los datos sean lo más útiles a posteriori para poder actuar en caso de eliminaciones de los nidos y demás. Vale, luego otra cosa que nos pareció, el año pasado entendimos que era muy importante definir y es ¿qué es un nido? Que puede parecer de primera un poco absurdo, pero tiene su complejidad por ejemplo, con los aviones comunes, que al final son la especie a la que más nidos le vamos a ver, porque suelen hacer los nidos en colonias, o sea que están muchos agrupados y demás. Como la idea de que este censo lo pueda realizar cualquier persona, no hay que tener un conocimiento en específico, ni años de experiencia, ni nada por el estilo, lo que hemos hecho es que hemos determinado que cualquier cosa que no sea un cerco en la parte superior del techo, o sea, sé que haya algo de barro en la pared vertical, pues se considere, si solo es la mancha, no se considera nido. Si hay algo de barro, se considera nido. ¿Por qué? Porque para personas sin tanta experiencia, igual determinar si el nido está en construcción o no está en construcción, o si está destruido o tal, es más difícil. Entonces todo se engloba dentro de lo que sería el nido y a posteriori otro dato que vamos a tomar, que es la actividad, nos ayudaría a descartar aquellos que no estaban activos. Entonces, pues un ejemplo rápido, en el primero tenemos un solo nido, que bueno, que ahí se ve claro porque está el individuo. Luego tenemos la segunda foto donde aparece un nido a la izquierda, que se le ve que hay barro en la pared vertical. En medio hay una mancha, pero no hay barro, con lo cual no se contabiliza como nido. Y a la derecha nos quedaría otro nido. O sea, en esa foto habría 2 nidos. Y en la siguiente, pues contando de izquierda a derecha, pues contamos, o de derecha a izquierda, pero bueno, así está numerado, contamos 5 nidos. ¿Vale? Entonces esta sería la forma. Cualquier construcción que tenga
barro colocado en la pared vertical se va a considerar nido. Si tiene solo una mancha en la parte superior o solo es una mancha, no lo vamos a considerar nido. Vale, y ahora voy a comentar otros puntos que tenemos que rellenar en el formulario. De todas formas, aquí nos vamos a mostrar un formulario porque sería más complejo, porque al final está ideado para teléfono y demás. Pero, hay, cuando os inscribáis, hay un vídeo de ejemplo de cómo se rellena toda esta información dentro del formulario para que sea lo más sencillo posible. Y si con esa se generan dudas, que sería también normal, pues nos las podéis consultar y nosotros las respondemos. Entonces, en el formulario, ¿qué más hay que incluir? La fecha y la hora. Empezarías con tu número que ya dijo Laura, tu número de usuario, el número que te asignamos y que te mandamos por correo y que es único e intransferible. Luego, fecha y hora. Luego tienes también que poner el municipio, la localidad, la calle, el número de bloque, casa o edificación, el piso, en qué fachada están los nidos, recordad con lo que comentábamos antes, poniendo como fachada frontal la que tiene el portal. Y luego hay que salir a Google Maps porque no hemos tenido forma de incluir esto dentro de lo que es el propio formulario. Hay que salir a Google Maps, abrir el Google Maps lo máximo que podamos hasta el punto en el que estamos nosotros y ahí marcar una chincheta y pegar el enlace de ese punto, de esa chincheta que tiene el mismo icono. Una vez colocamos la chicheta, tiene el mismo icono que vemos en la foto. ¿Por qué pedimos calle, bloque y tal y luego además el enlace? Porque puede haber algún fallo a la hora de ampliar o puede haber algún fallo a la hora de hacer de tomar la chincheta y, y entonces genere una diferencia con respecto a los otros datos. Entonces, para asegurarnos de que todo va bien, pues pedimos los dos datos. ¿Y por qué pedimos el enlace? Porque luego a la hora de gestionarlo a nivel de generar mapas y demás, es muchísimo más fácil y muchísimo más útil luego a la hora de lo que os comentábamos de las acciones. Vale, otra cosa de metodología que no es obligatoria, pero es muy recomendable y la verdad es tan recomendable que os pediríamos que si colaboráis os la descarguéis, es Timestamp. Timestamp está en la Play Store de Google, o sea, con cualquier teléfono Android la puede descargar. Yo creo que también si es de Apple no hay ningún tipo de problema. Y creo, el año pasado colaboró gente con teléfonos de Apple y creo que no tuvo problema. Entonces, esta aplicación, ¿qué es lo que hace? Como veis ahí en la foto con una flecha, pone datos de referencia, de hora, de fecha, coordenadas, municipio, lo pone todo en la propia foto. ¿Y por qué estamos solicitando que uséis esta app? Que ya os digo, es gratuita y tiene un poco de publicidad, pero nada invasiva. Porque personas que se dedican al tema del medio ambiente y demás, y al tema de, bueno, agentes de medio ambiente y demás, nos han recomendado que se haga uso de esta aplicación porque luego las fotografías tienen más validez a la hora de cualquier tipo de disposición legal, si hubiera una retirada ilegal de los nidos o cosas por el estilo. Entonces, las fotos con esta información incrustada en la propia foto generan menos problemas a la hora de realizar estas acciones. ¿Vale? Luego, ¿qué hacemos con la foto? Porque hemos salido de la aplicación, del formulario para hacer la foto. También la podéis hacer antes de empezar a hacer el formulario. Pues si tenemos una cuenta en Drive, o sea, si nuestro correo es @gmail.com, podemos adjuntar la foto dentro de lo que es el formulario. Hay una casilla que tú le das a adjuntar y a través del Drive se adjunta la foto. Hay un máximo de 3 fotos que se pueden adjuntar por formulario. Si tenemos más fotos, pues entonces lo que podemos hacer también es esto que os vamos a contar para los que no tienen cuenta de Drive. Si yo no tengo cuenta de Drive, pues yo no puedo juntarlo directamente. Lo que habría que hacer es enviar un correo a nuestra cuenta. Ya digo, no lo tenéis que apuntar porque esto está dentro de la metodología que os vamos a enviar. Lo que pasa es que lo queríamos explicar para que luego al final la parte de dudas, si hay alguna pregunta, pues nos la podáis hacer y todo sea más fácil. Entonces, el asunto, pues
lo que veis ahí con el nombre completo y luego hay que volver a poner toda la información porque al final lo que tenemos que asegurarnos es que las fotos que nos habéis mandado, si hacéis por ejemplo más de un evento, más de un formulario de censo, que las fotos son justo de ese formulario y no de otro que hayáis podido hacer en el mismo día. Luego también, para el tema sobre todo de vencejos, es muy importante grabar vídeos, pero no hay que montar una película que, que el almacenaje digital es limitado. Entonces, con 30 segundos o un minuto a lo sumo es más que suficiente. Preferiblemente si en ese vídeo se logra ver la entrada y salida de algún vencejo a lo que serían los nidos. O bueno, los nidos exactamente no los vemos, a lo que sería la colonia, por lo típico cuando entran en tejado, que les vemos entrar dentro de las oquedades y demás, pues intentar grabar eso. Entonces, eso nos enviáis un correo y nos decís, oye, mira, del censo que hice el otro día tengo un vídeo. ¿Cómo os lo puedo juntar? Y nosotros ya os damos las instrucciones porque irán variando un poco de los vídeos que haya y demás. O sea, pero nos escribís y sin ningún problema nosotros os respondemos cuando lo leamos. Eh, luego, el último punto que nos quedaría, os recuerdo, nos hemos colocado delante del edificio, hemos determinado que es el frontal, hemos contado el número de nidos, hemos empezado ya un formulario para una de las especies y hemos rellenado el resto de información, hecho las fotos y demás. ¿Qué nos queda ahora? Evaluar actividad. ¿Cómo evaluamos actividad? Pues hay que observar cuántos nidos están activos, cuántos nidos tienen pollos, tienen adultos, cuántos nidos hay con aves que estén asociadas a ellos. Entonces, porque primero hay un dato de número de nidos, como ya he dicho, y ahora del número de nidos activos. Entonces, lo que hay que hacer es, tenemos que estar 10 minutos de observación. Si, como en el ejemplo, una fachada es muy grande o tiene algo que nos impide ver todos los nidos, se pueden hacer diferentes puntos de observación para una misma fachada y tomar los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la persona está ante una fachada que tiene en total 7 nidos, tiene 7 nidos, pero por las características de la fachada tiene que realizar 2 puntos de observación. Está 10 minutos en el primero o hasta que observe actividad en todos los nidos, porque si ya en esos 2 nidos, en este caso solo hay un ave, o sea, solo habría un nido activo por lo que hemos indicado en el dibujo. Pero si los dos están activos a los 5 minutos, ya no hay que estar más tiempo observando. Pasamos al siguiente punto. Lo que estamos evaluando es puramente actividad. Y entonces el segundo punto también se le dedicarían los 10 minutos o hasta que se observe actividad en todo. Si no se observa actividad en todo, entonces pues terminamos los 10 minutos. Y lo que apuntamos aquí es el número de nidos activos. ¿Vale? En este caso de la fotografía serían 5 nidos activos. 4 arriba y 2 abajo. Lo hemos representado así con la golondrinilla esa de dibujo. ¿Qué pasa? Que si la actividad que observamos es de otra especie, porque hay otras especies que ocupan los nidos de avión, de golondrina. En este ejemplo hemos puesto aviones, pero bueno, esto serviría para todas las especies. Pues entonces lo que hay que hacer, claro, una cosilla antes de irnos a eso. En el tema de vencejos, en vencejos no vamos a ver una entrada a nido directa. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una estima de los individuos que hay en las horas de mayor actividad asociados a la colonia, ¿vale? O sea, esto sería importante. No vamos, no, muchas veces es muy complejo si la colonia es muy grande. En Málaga hemos llegado a censar colonias de más de 300 individuos y ahí la actividad es muy alta y es imposible contabilizar cuántas entradas y salidas hay. Entonces lo que se hace es una estimación de los bichos que hay en movimiento en ese momento de la tarde, que es donde hay más actividad, o de la mañana. Pero es verdad que los censos de vencejos son más complicados, son más difíciles si no se tiene experiencia. Entonces, en ese sentido, los aviones son más agradecidos para censar. Y bueno, como os contaba, puede haber especies que ocupen nidos de las especies que tenemos como objetivo. Vale, pues algunos ejemplos, como cuáles. Pues tenemos el gorrión común, que ocupa nidos de avión y de golondrina. Y nada, entonces eso lo que haríamos sería contabilizar cuántos nidos tienen gorrión común entrando y saliendo de los que vemos
y eso se apunta también aparte. No se contabilizarían como nidos con actividad. ¿Vale? Luego está la cotorra de Kramer, que claro, a ver, aquí de primeras podemos pensar, bueno, pero cualquier nido de cotorra de Kramer es en realidad un nido de un nido ocupado. No, o sea, si lo que estamos delante es de una fachada que tiene nido de vencejo y en huecos que potencialmente podrían ser ocupados por vencejos hay cotorras de Kramer, ahí sí podemos determinar que hay una ocupación por parte de esta especie. Entonces, eso sería el tema de la ocupación por cotorra de Kramer, igual con murciélago. Pero un nido en un agujero de un ficus, donde no hay más indicios de que pueda haber vencejo, no lo podemos considerar ocupación a nido de vencejo.